Mi nombre es Raúl Vargas y soy camionero desde hace casi 15 años. He recorrido cientos de miles de kilómetros por todo el país, enfrentando tormentas, neblinas densas y carreteras solitarias. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche en la autopista que nunca debí tomar. Era un viernes cualquiera cuando recibí un trabajo urgente. Mi jefe me llamó a última hora diciendo que necesitaban que llevara un cargamento importante a una ciudad pequeña al sur del país. Es una entrega nocturna, me dijo, pero te pagaré el doble si llegas antes del amanecer. No era raro recibir trabajos así, muchas empresas preferían mover mercancías durante la madrugada para evitar inspecciones o retrasos. Acepté sin pensarlo mucho. El dinero siempre ayuda, y además, estaba acostumbrado a conducir de noche. El cargamento consistía en cajas selladas con etiquetas genéricas. No pregunté qué había dentro. En este oficio, cuanto menos sabes, mejor. Subí al camión, ajusté el espejo retrovisor y partí hacia mi destino. La primera parte del viaje fue tranquila. Salí de la ciudad y tomé la autopista principal, una vía amplia y bien iluminada que conectaba varias regiones. Todo parecía normal hasta que, unas horas después, empecé a notar algo extraño. Las señales de tráfico comenzaron a cambiar. Al principio eran pequeños detalles, nombres de ciudades que no reconocía, distancias que no coincidían con mis mapas. Luego, las luces de la autopista empezaron a parpadear y las estaciones de radio dejaron de funcionar. Intenté usar el GPS, pero la pantalla mostraba solo interferencias. Era como si el mundo conocido se hubiera desvanecido, dejándome solo en medio de una carretera que no aparecía en ningún mapa. Decidí continuar adelante, pensando que tal vez había tomado un desvío equivocado. Pero entonces, la autopista cambió. Los carriles se estrecharon, el asfalto se volvió irregular y las farolas desaparecieron por completo. Me encontraba en una carretera desierta, rodeada de árboles altos y sombríos que parecían inclinarse sobre mí como espectadores silenciosos. El aire se volvió más frío, y una niebla espesa comenzó a envolver el camión. Fue entonces cuando vi el letrero, «Bienvenidos a Abismo Negro». Las letras estaban pintadas a mano, torpemente escritas sobre una tabla de madera vieja. No recordaba haber escuchado hablar de ese lugar, pero algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Sin embargo, no tuve opción. El motor del camión comenzó a fallar, y poco después, me quedé varado en mitad de la nada. Caminé unos metros con una linterna en la mano, tratando de encontrar alguna señal de vida. La carretera terminaba abruptamente en una entrada de piedra cubierta de musgo. Más allá, pude distinguir las siluetas de casas antiguas y edificios abandonados. El pueblo parecía sacado de una película de horror, ventanas rotas, puertas colgando de sus bisagras y un silencio absoluto que hacía eco en cada paso que daba. Entré en una de las casas más cercanas, esperando encontrar algo útil, un teléfono, comida o incluso a alguien que pudiera ayudarme. Pero lo que encontré fue mucho peor. Dentro de la casa, todo estaba intacto, como si sus habitantes acabaran de salir. Había platos sucios en la mesa, ropa tirada en el suelo y un reloj de pared que marcaba exactamente las 3:15. Lo más inquietante fue el olor, un hedor dulzón y putrefacto que me hizo taparme la nariz. Salí corriendo de la casa y exploré otras. Todas eran iguales, muebles cubiertos de polvo, objetos personales desperdigados y ese mismo reloj marcando las 3:15. Empecé a sentir una opresión en el pecho, como si algo me observara desde las sombras. Miré por encima de mi hombro constantemente, pero no había nadie. Solo yo y ese pueblo fantasma. Finalmente, llegué a la plaza central. En el centro había una fuente seca, rodeada de bancos de piedra. Sobre ella, un cartel oxidado rezaba, «Abismo Negro, donde el tiempo se detiene». Me senté en uno de los bancos, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho para terminar aquí? Entonces, escuché voces. Venían de todas partes, susurros apagados que parecían flotar en el aire. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Las voces se hicieron más claras, hasta que pude distinguir palabras: «Ayúdanos. Estamos atrapados. No podemos salir». Seguí las voces hasta una iglesia al final de la plaza. Sus puertas estaban entreabiertas y una luz tenue salía del interior. Entré lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Dentro,
encontré a un grupo de personas sentadas en los bancos. Parecían normales, pero algo en sus expresiones me heló la sangre. Tenían los ojos vacíos, como si no hubieran dormido en años. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, temblando. Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa, se levantó y me miró fijamente. Somos los habitantes de Abismo Negro, dijo con voz monótona. Estamos atrapados aquí, en un bucle eterno. Cada día es igual al anterior, y no hay forma de escapar. No entiendo, murmuré. ¿Cómo llegaron aquí? El hombre sonrió, pero no había alegría en su gesto. Todos cometimos errores. Todos tomamos decisiones que nos trajeron aquí. Y ahora pagamos el precio. Antes de que pudiera hacer más preguntas, las luces de la iglesia parpadearon y se apagaron. Cuando volví a encender mi linterna, las personas habían desaparecido. Solo quedaba el eco de sus voces, repitiendo una y otra vez, no puedes escapar. No puedes escapar. Salí corriendo de la iglesia y regresé al camión. Arranqué el motor, pero este no respondió. Intenté empujarlo, grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Entonces, miré el reloj del tablero. Marcaba las 3:15, pasaron horas, o tal vez días. Perdí la noción del tiempo. El pueblo seguía igual, casas abandonadas, relojes marcando las 3:15 y esa sensación de estar siendo observado constantemente. Intenté escapar por diferentes caminos, pero todos me llevaban de vuelta a la plaza central. Era como si el pueblo fuera un laberinto sin salida. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, vi algo que me paralizó. En una de las ventanas de una casa había un reflejo. Pero no era mi reflejo. Era el de un hombre más joven, con ropa diferente y una expresión de pánico en su rostro. Me acerqué lentamente y toqué el vidrio. El reflejo me devolvió la mirada, pero no se movió cuando yo lo hice. Entonces, comprendí, ese era yo, pero en un tiempo pasado. Había estado aquí antes, y ahora estaba atrapado en el mismo bucle. Regresé al camión y me senté en el asiento del conductor. Sabía que no había escapatoria. Este lugar no era un simple pueblo abandonado, era una prisión para aquellos que habían cometido errores irreparables. Tal vez yo también había hecho algo malo, algo que no recordaba. O tal vez simplemente había tomado la carretera equivocada. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en el asiento del copiloto, había una figura oscura. Su rostro era una máscara de dolor y odio, y sus ojos brillaban con una luz roja intensa. Bienvenido al abismo, susurró, justo antes de que todo se volviera negro. Desperté en el hospital días después, con quemaduras en las manos y marcas profundas en el cuello. No recordaba cómo había llegado allí, pero los médicos me dijeron que un grupo de campesinos me encontró inconsciente en mitad de la carretera, a kilómetros de donde había detenido el camión. Mi vehículo nunca fue encontrado. Pasaron años antes de que alguien mencionara el pueblo nuevamente. Un amigo camionero me contó que un grupo de trabajadores de mantenimiento vial había encontrado un camión abandonado en una carretera olvidada. El vehículo estaba cubierto de óxido y polvo, pero el motor seguía encendido, rugiendo débilmente en la oscuridad. Dentro del asiento del conductor había algo o alguien. Nadie pudo identificarlo, pero todos coincidieron en una cosa: lo que sea que estuviera al volante no era humano. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes. Veo el pueblo en mis sueños, avanzando lentamente hacia mí, con sus relojes marcando las 3:15 y sus habitantes atrapados en un bucle eterno. Y siempre, hay una figura oscura al volante, mirándome fijamente con esos ojos rojos que nunca parpadean. No sé qué transportaba esa noche, ni quién era el hombre que me contrató. Solo sé que nunca volveré a conducir de noche. Porque sé que, en algún lugar, el pueblo sigue esperándome. Cierro los ojos y escucho el rugido lejano de un motor. Es imposible, pienso. Vivo en una ciudad sin salida directa a las carreteras principales. Pero entonces, el sonido se acerca. Abro la ventana y veo 2 faros encendidos en la distancia, moviéndose lentamente hacia mí. Sonríen.